Hola, muy buenos días o Hola, Lina, tardes para hola, todos. buenos buenas días en tardes, compañía. Colombia. Bueno, pues Estamos, yo, estamos deseando escucharte, Lina, así que puedes comenzar cuando tú quieras. bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, a los miembros de, el comité para este Congreso Internacional Virtual Iberoamericano de Enfermería. Para mí es un honor compartir con ustedes esta investigación que nace en el corazón del eje cafetero en el departamento del Quindío, en Colombia. Bueno, mi nombre, Lina Milena Sánchez Valencia. Como ya ustedes bien lo dijeron, soy enfermera, soy magíster en educación y actualmente yo laboro en el programa de enfermería de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, aquí en la ciudad de Armenia, Quindío. Bueno, este proyecto pues no fue construido solo por mí. Yo tuve una gran compañía, una gran maestra, es mi compañera Mónica María López González, también enfermera magíster en bioética y docente del programa. Bueno, en el contenido de nuestro proyecto vamos a tener una breve introducción, objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones y bueno, no pueden faltar los agradecimientos. Dentro de nuestras palabras claves, pues tenemos que va a ser autocuidado, diabetes mellitus 2, pie diabético y prevención. Bueno, la diabetes mellitus 2 representa un importante problema de salud pública debido a su alta prevalencia y a las complicaciones asociadas especialmente al pie diabético, lo cual nos va a incrementar el riesgo de ulceración, amputación y discapacidad. Para nadie es un secreto que la diabetes mellitus tipo 2 ha dejado de ser una simple patología metabólica para convertirse en una de las crisis más severas, pero también más costosas de la salud pública a nivel mundial. Sin embargo, el verdadero reto pues no está solo en el control glucémico, sino que también debemos estar muy pendientes de ese desenlace silencioso de las complicaciones crónicas que ella nos manifiesta, especialmente el pie diabético. ¿Por qué? Porque esta complicación no solo nos va a elevar drásticamente los índices de morbimortalidad, sino que además va a arrastrar al paciente hacia el fantasma de la ulceración, con ello la amputación y la discapacidad permanente. Para el año 2025, la Organización Panamericana de la Salud refirió que aproximadamente 422 millones de personas viven con la enfermedad en todo el mundo. Pero esta enfermedad predomina especialmente en países de ingresos bajos y medios, ocasionando cerca de más o menos 1.5 de millones de muertes al año. En la región de las Américas, alrededor de 62 millones de personas padecen esta enfermedad. Infortunadamente, las proyecciones indican que esta cifra puede alcanzar los 109 millones de personas para el año 2040. A nivel de mi país, Colombia, según el Ministerio de Salud, desde la cuenta de alto costo, se reportaron 2.186.861 casos de diabetes en todo el sistema de aseguramiento de salud colombiano. ¿Qué pasa con esta cifra tan grande? Esto convierte la diabetes en una de las enfermedades crónicas no transmisibles con mayor crecimiento para nuestro país. Ahora bien, nos vamos a situar aquí, en donde se hizo la investigación, en el eje cafetero, especialmente para el departamento del Quindío. Las últimas cifras que se reportaron para la ciudad de Armenia, la capital del departamento, nos indican que hay una prevalencia de la patología de cerca de un 3.3%, con aproximadamente, hablándolo en cifras, 22.912 casos registrados. ¿Qué pasa con esta cifra? Que lamentablemente, siendo el departamento del Quindío un departamento tan pequeño, nos estamos posicionando en el departamento entre los territorios
con una carga proporcional muy grande de la enfermedad para la región. Bueno, también hay que tener en cuenta que a pesar de que somos muy pequeños, hay un crecimiento muy importante. ¿Por qué? Porque las cifras nos llevan a evaluar por qué nuestros adultos mayores se están enfermando, se está desarrollando la enfermedad y que además por falta de una adecuada alfabetización en salud, perdón, unas estrategias de autocuidado que puedan fortalecer los saberes del paciente, podemos nosotros prevenir el pie diabético. ¿Por qué? O porque, ¿cuál es el objetivo de esto? Reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de todas las personas que padecen la enfermedad. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito de la cascada del daño vascular. Bueno, la cascada del daño vascular nos habla específicamente, vamos a visualizarlo desde la salud pública, ¿sí? La hiperglucemia desencadena muchas neuropatías que lo que van a hacer a largo plazo es arrebatar la sensibilidad a los pacientes. Esta condición de pérdida de la sensibilidad asociada a enfermedades arteriales periféricas que lo que van a hacer es limitar el flujo sanguíneo, van a detonar a largo plazo que se dé la aparición de úlceras y desafortunadamente pues que los pacientes terminen en amputación, o sea, esto se vuelve inevitable. Por eso es que nuestro estudio no se limitó solo a mirar la parte clínica, sino que nosotras desde la atención primaria en salud, desde enfermería, también quisimos mirar qué pasaba, porque nosotras podíamos evaluar prácticas o cómo son esas prácticas de autocuidado, tanto conductuales como emocionales. Y además de eso, el riesgo real de que un paciente diabético llegue a tener complicaciones de la misma enfermedad. Bueno, aquí esta imagen lo que nos ilustra es la teoría del déficit del autocuidado de nuestra teorista de enfermería, Dorotea Oren. Ella fue nuestra inspiración, fue la persona que desde su teoría inspiró nuestro proyecto y esta imagen precisamente está aplicada para las personas con diabetes mellitus tipo 2 y en ella observamos que en un lado de la balanza se encuentran todas aquellas demandas de autocuidado como lo son el control glucémico, la adherencia del tratamiento y el cuidado preventivo de los pies. Y por el otro lado, tenemos la capacidad que tiene la persona para realizar estas acciones. Cuando estas demandas superan la capacidad de autocuidado, se va a generar el déficit del autocuidado. ¿Esto a qué nos va a llevar? A un aumento de riesgo de complicaciones como lo es el pie diabético. En este contexto, el sistema de enfermería cumple un papel fundamental mediante el apoyo educativo que va orientado a fortalecer conocimientos, habilidades y conductas saludables en el paciente. Desde la salud pública, nuestra teoría permite comprender que la prevención del pie diabético no depende únicamente de la enfermedad, sino que también depende del fortalecimiento, del autocuidado y las dimensiones educativas que nosotros desde enfermería promovemos para la autonomía y para reducir las complicaciones. La teoría del autocuidado de Dorotea Oren, bueno, como ya lo había dicho, es nuestra teórica guía. Y nosotros quisimos fundamentar este modelo dentro de nuestra investigación porque vimos que aporta una visión centrada en el empoderamiento del paciente, además del fortalecimiento de su autonomía para la toma de decisiones relacionadas pues con su estado de salud. Bajo esta perspectiva, reafirmamos que las intervenciones individualizadas son sí o sí derivadas, perdón, son sí o sí
culturalmente contextualizadas. ¿Por qué? Porque son muy esenciales para poder disminuir las brechas derivadas de las desigualdades sociales, de las limitaciones y en el acceso a la educación en la salud. Bueno, aquí en esta gráfica, pues quisimos traer resumido como tal la teoría de Dorothea Oren, basadas en la arquitectura del cuidado. Entonces, nosotros, como agentes sanitarios, como profesionales de enfermería, se nos exige desde la investigación en salud pública un marco conceptual muy sólido. Nosotros sustentamos esta arquitectura metodológica en el modelo del autocuidado, ya que Dorothea Oren nos enseña que el autocuidado es una acción deliberada y aprendida. Pero también en la cronicidad de la diabetes, pues nosotros nos enfrentamos diariamente o constantemente al déficit del autocuidado. Entonces, hay un quiebre crítico donde todas las demandas terapéuticas impuestas por la enfermedad van a exceder la capacidad real de autocuidado del paciente. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues el sistema de salud suele actuar bajo un enfoque generalmente total o compensador. ¿Qué quiere decir esto? Que curando la úlcera cuando ya aparece en el pie de la persona con diabetes, nosotros debemos llevar el propósito de nuestra investigación hacia la atención primaria en salud. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos desde un sistema de apoyo educativo mitigar el riesgo antes de que la cascada vascular pues sea irreversible. Nuestra investigación tiene unos objetivos. El primero, el amplio, el grande, es determinar la asociación de los factores sociodemográficos de autocuidado y de riesgo de pie diabético en una muestra que a través de la metodología que empleamos para nuestro proyecto, seleccionamos esta población. Bueno, los objetivos específicos que nos van a llevar a cumplir el general pues fueron describir las características sociodemográficas en personas con diabetes mellitus tipo 2 de esa muestra que seleccionamos, describir los factores de autocuidado y riesgo de pie diabético en esa muestra y describimos la clasificación del riesgo del pie diabético en la muestra seleccionada. Metodológicamente hablando, nosotros ejecutamos una investigación tipo cuantitativo con un diseño descriptivo, observacional y transversal. Trabajamos con una muestra probabilística y altamente representativa, calculada rigurosamente en 254 personas que accedieron y quisieron participar en nuestro proyecto de investigación. Pero bueno, esas personas con la enfermedad tuvieron unos criterios de inclusión y de exclusión. Pero además de esos criterios, ellas venían procedentes de instituciones prestadoras de salud que tenían convenio especialmente con la red de atención de salud del municipio de Armenia y de algunos municipios aledaños a la capital. Hablando de los criterios de selección de la muestra, bueno, tenemos unos criterios de inclusión que exigieron una evolución diagnóstica de la enfermedad de mínimo 2 años y que además excluyeron a pacientes que probablemente tenían la enfermedad arraigada por mucho tiempo, pero que no podían presentar deterioro cognitivo porque eso pues iba a impedir su autorrepresentación. Para llevar a cabo nuestra investigación, nosotros utilizamos unos instrumentos de medición. Entonces, en nuestra recolección de datos se aplicó el cuestionario NAP. El cuestionario NAP es una herramienta validada para la población colombiana que no solo nos va a cuantificar si el paciente tiene prácticas de autocuidado como el lavado de pies, sino que evalúa también unas dimensiones críticas como son la percepción del riesgo, el impacto emocional por la enfermedad, el cuidado rutinario de los pies y la percepción del soporte social. Además del cuestionario NAP,
tomamos en cuenta también la escala de la IWGDF del año 2019, en el cual el propósito era medir la presencia objetiva del riesgo físico de desarrollar en personas con diabetes, pues pie diabético. El enfoque se hizo desde la detección de signos de pérdida de la sensibilidad y evaluación en la perfusión arterial. ¿Por qué? Porque esta escala nos lleva a clasificar a los pacientes dependiendo de lo que encontrábamos en la evaluación de los pies de los participantes y nos llevaba a cuantificarla en un riesgo que va de 0 hasta 3. Entonces, aquí, hablando un poquito del cuestionario NAP, fue un cuestionario diseñado por enfermeros colombianos, fue validado en el año 2022 aquí en nuestro país por la Universidad de Boyacá y bueno, las dimensiones pues yo ya las había enunciado. Bueno, en cuanto al análisis como tal de cada dimensión, tenemos que en la primera vemos la dimensión 1, el automanejo de la diabetes. En la dimensión 2, la percepción sobre el pie diabético. Entonces, bueno, cada dimensión trae unas preguntas y las respuestas que nos daban los usuarios, nosotros las calificábamos con el instrumento denominado escala de Likert. Entonces, al analizar las dimensiones del cuestionario, encontramos aquí en la dimensión 1, perdón que me adelante así de esta manera, pero es para poderles mostrar los resultados de cada una de las dimensiones. En esta dimensión 1, nosotros evaluábamos el automanejo de la diabetes y observamos finalizando que en un 47% de los participantes puntuó un nivel alto, seguido de un 43% en un nivel medio, y esto realmente lo que nos dijo a nosotros teóricamente es que sabíamos que el paciente contaba con conductas y conocimientos favorables para el control general de su glucemia. Para la segunda dimensión, teníamos que la percepción sobre el pie diabético, se ubicaba en un 37%, en un nivel medio. Y vemos cómo el 22% de la población presentó un nivel bajo. ¿Qué evidenció esto? Evidenció la necesidad de información sobre complicaciones con respecto pues, al estado de sus pies. Para la evaluación de la dimensión 3, el impacto emocional de la enfermedad, nosotros observamos cómo estos resultados van en ascenso. Es decir, 45 participantes de los 254, o sea, más o menos un 18% de la muestra, pues ellos refirieron sentirse impactados por el hecho de tener la enfermedad, mientras que el 31%, que corresponde al 79 participantes de los 254 de nuestra muestra seleccionada, refirieron sentirse algo afectados por el hecho de tener la enfermedad, tal vez por desconocimiento de la misma. Y un 51% de la muestra, o sea, 130 participantes de la muestra seleccionada, pues ellos refirieron no sentirse emocionalmente afectados y aceptaron tener la enfermedad. Para la dimensión 4, pues el panorama nos cambió drásticamente. ¿Por qué? Porque descendemos a un detalle específico. ¿Cuál? El de la prevención. Al evaluar esta dimensión, que pertenece al cuidado rutinario de los pies, aquí predomina marcadamente un nivel medio, con un 51% de esa muestra seleccionada, que significa en términos epidemiológicos que las prácticas cotidianas de revisión, el calzado adecuado y la hidratación de los pies son parcialmente adecuadas, pero profundamente susceptibles al fortalecimiento del autoconocimiento del paciente. Ahí existe una brecha muy peligrosa entre lo que significa conocer de la enfermedad y la poca o nada de práctica diaria del autocuidado del pie. En nuestra dimensión 5, que habla de la percepción del soporte social, vemos que también va en incremento.
un 6% de la muestra, lo que corresponde más o menos a 16 personas de las 254 que fueron seleccionadas, presentan un nivel alto de percepción, mientras que el nivel medio correspondió a 108 personas de la muestra y un nivel bajo de 130 personas. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de la población que nosotros abordamos tienen un nivel muy bajo de percepción del soporte social. En cuanto al nivel de autocuidado en la prevención del pie diabético de la muestra seleccionada, vemos que la gráfica es muy variable, va en ascenso y descenso. ¿Por qué? Porque el 29% corresponde a 74 personas de la muestra seleccionada. Ellas tienen un nivel alto de autocuidado, mientras que 188 personas de esta muestra que corresponde aproximadamente al 66%, tienen un nivel medio. Y de las 254 personas participantes, solo 12 personas de la muestra seleccionadas, que corresponde aproximadamente a un 5% de la población, tiene un nivel bajo de autocuidado en cuanto a métodos de prevención del pie diabético. Bueno, los datos son univariados y bivariados, y estos datos demuestran que las variables sociodemográficas estructurales, sumadas al impacto emocional y a la cronicidad que se causa en la persona enferma, en el individuo, se relacionan de forma estadísticamente significativa y lo que va a hacer es elevarnos el riesgo de pie diabético. El paciente que carece de soporte social o que se encuentra emocionalmente desgastado por la enfermedad, pues en él va a disminuir de manera drástica su agencia de autocuidado. En términos de la teórica Oren, lo que significa agencia de autocuidado es como esa potestad que tiene la persona de cuidarse a sí misma. Bueno, dentro de las estrategias de atención primaria, tenemos que la evidencia recolectada nos obligó a concluir de manera contundente que los factores de riesgo sociodemográficos, sumados a una práctica de autocuidado con deficiencias, influyeron de manera directa y significativa en el riesgo de pie diabético. Confirmamos plenamente la hipótesis de nuestra teórica Dorotea Oren, donde una menor adherencia al autocuidado lo que va a hacer es acelerar el riesgo de ulceraciones, infecciones y con ello las amputaciones. Nosotros como salubristas pues no podemos quedar agnósticos a un resultado o al resultado que presentamos en este estudio. Poner sobre la mesa debates estructurales como las desigualdades sociales, las limitaciones en el acceso a programas preventivos reales están amplificando las complicaciones de los más vulnerables. Por tanto, ¿qué proponemos nosotros desde nuestra investigación? Una transformación de las estrategias de atención primaria en salud, que basamos en los pilares esenciales derivados de nuestra investigación, que son los que les estoy presentando a continuación. El primero, alfabetización en salud. Nosotros no podemos seguir entregando folletos genéricos a los pacientes. Nosotros estamos en la obligación de diseñar intervenciones educativas, inclusivas, diferenciadas y adaptadas al nivel sociocultural de la persona. En cuanto a la estratificación del riesgo y el seguimiento interdisciplinario, pues es urgente implementar programas estructurados de evaluación periódica del pie. ¿En dónde? En las consultas de crónicos, por ejemplo, donde nosotros vamos a utilizar sistemáticamente los instrumentos de autocuidado. En cuanto a la costo-efectividad, pues para los tomadores de las grandes decisiones del sistema de salud, financiar educación preventiva en enfermería, pues es infinitamente más económico que asumir unos costos que puede generar una amputación, costos hospitalarios, costos quirúrgicos y toda la carga sociocultural que conlleva una amputación. En cuanto al enfoque comunitario, bueno, muy respetuosamente invitamos a la comunidad académica
a que se pueda direccionar futuros estudios hacia la evaluación de estrategias comunitarias que nos ayude a empoderarnos de nuestros pacientes. Como conclusión, nuestra investigación confirma que la educación y el autocuidado son esenciales para la prevención del pie diabético. Las contribuciones claves incluyen la identificación de la intervención efectiva y sobre todo la necesidad de un enfoque culturalmente sensible. El cuidado del pie no es una tarea menor, es el reflejo de la dignidad con la que el sistema de salud trata a los enfermos crónicos. Para terminar, les quiero decir que este estudio no solo aporta evidencia científica sobre la importancia del autocuidado del pie en personas con diabetes 2, sino que también invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de todos los profesionales del mundo en el campo de la salud, las instituciones y las políticas públicas en construcción de modelos de atención mucho más preventivos y sobre todo humanizados y orientados hacia la calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención. Quedo abierta a sus valiosas preguntas y a sus inquietudes. Pues muchísimas gracias, Lina. Muchas gracias por la exposición. Es un tema muy potente porque al final el pie diabético es una de las complicaciones que vemos mucho en la práctica clínica y que se podría prevenir en gran parte con un buen trabajo previo. Bueno, lo has expresado y lo has contado muy bien, pero por hacerte una pregunta, ¿por qué crees que solo algunas dimensiones del autocuidado fueron estadísticamente significativas en tu estudio? Bueno, las dimensiones significativas fueron aquellas más relacionadas con las conductas directas de prevención y adherencia cotidiana, especialmente el cuidado rutinario de los pies, pero además el impacto emocional de la enfermedad. Otras dimensiones, aunque importantes, pudieron influir de manera más directa o más bien ellas dependían de factores externos como era el acceso a la educación y el apoyo social a estas personas que padecen la enfermedad. Muchas gracias. Lina, felicidades por tu trabajo. Os recuerdo a todos los que nos estáis viendo que si queréis hacer preguntas en el chat las podéis poner y te las vamos transmitiendo, ¿vale, Lina? Bueno, vale, muchísimas gracias. Hablas pues eso, ¿no? Lo leo porque me lo apunto aquí, intervenciones educativas eficaces, lo importante que has sacado, una de las conclusiones que has sacado tú en tu trabajo de las desigualdades sociales, ¿no? Tienen más complicaciones aquellas personas que tienen menos accesos a estos servicios. Al final, el tema del pie diabético yo creo que desde hace un montón de años lo tenemos ahí y yo no llego a saber, esto es una reflexión personal y a ver si tú opinas lo mismo o cómo podemos solucionarlo. Personalmente, el primer programa de educación para la salud que hice en la consulta de enfermería a nivel grupal fue una educación para la salud para diabéticos. Son pacientes que la diabetes no duele. Entonces, tienen muy mala adherencia en general a todo, al tratamiento de alimentación, de ejercicio, cuidados de los pies, ya ni te digo. Pero luego sí que es verdad que vemos muchísimo pie diabético, muchísimas amputaciones con todo el riesgo que supone eso. Entonces, ¿en qué estamos fallando como enfermeras que no logramos una adherencia de estos pacientes? ¿Cómo podríamos mejorar eso, Lina? Porque es verdad que el tema de la adherencia del paciente diabético, sobre todo el diabético tipo 2, al tratamiento, a las tres patas del tratamiento, ¿no? Y sobre todo, bueno, es que los autocuidados ya, el cuidado del pie, eso ya vamos a decir. Me ha gustado la idea que tienes, ¿no? De revisiones periódicas en la consulta y todo, pero ¿cómo podemos hacer para hacerles ver que aunque no duela, el cuerpo sufre con la diabetes? Yo pienso que en la medida que una persona sepa de su enfermedad, sepa qué estragos genera la enfermedad en el organismo, pienso yo que el autocuidado se reafirma más. Si yo desde mi consulta de enfermería, desde el abordaje que yo pueda hacer en una comunidad o en una institución hospitalaria, yo detecto pacientes con la enfermedad, pienso que en nosotros como profesionales de la salud está arraigar en esa persona
Primero que todo, el autocuidado, pero desde el conocimiento previo de su patología. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, es una enfermedad que no se siente, pero que cuando se manifiesta ha hecho estragos y unos daños irreversibles enormes. Entonces, desde la prevención, desde la atención primaria en salud, fortaleciendo programas educativos con la comunidad, pienso que sería como la manera más adecuada de evitar que la persona empiece a autorreconocerse y que a la menor señal de un síntoma, así no duela, ¿sí? Ella debe acudir al médico, enseñarle que debe ir al médico, por insignificante que sea. Y obviamente darle mucha educación en ese contexto de lo que es la enfermedad, cómo la puede cuidar, qué puede comer, qué no puede comer. El cuidado de los pies es esencial, el tipo de calzado es esencial, pero la mayoría de personas no lo saben. ¿Por qué? Van a la consulta, van a lo que es revisión de paraclínicos, control de peso. Si queda tiempo en la consulta, revisamos los pies así como muy rápidamente y ya. Entonces, es ahí, es en esa parte, desde la detección del riesgo temprano de ese tipo de afecciones, donde yo puedo autoeducar al paciente, transmitirle mi conocimiento y enseñarle pues que todas estas señales son importantes por insignificantes que sean, que deben acudir al servicio médico inmediatamente para evitar llegar a una úlcera o en el peor de los casos a una amputación. Una amputación. Tenemos un trabajo muy grande que hacer, ¿verdad? Desde las consultas de primaria, sobre todo, e incluso las de especializada, ¿no? Que tenemos enfermeras de diabetes y todo, tenemos ahí un campo gigante de actuación. Vamos a pasar a cosas del chat, ¿vale, Lina? Vale, muchas gracias. Por aquí te felicitan, te dicen que es un enfoque muy interesante. Y dicen, el pie diabético es una de las complicaciones más graves de la diabetes en España. Un porcentaje muy elevado desarrollarán úlceras en los pies que van a ser la causa de la amputación. Es verdad, en España desde hace muchísimos años el tema del pie diabético es una constante en todos los congresos y sin embargo pues sigue habiendo ahí un puntito que no terminamos de cubrir. Te felicitan. Gracias. Laura te dice enhorabuena a las autoras de este estudio tan pertinente y necesario para la realidad sanitaria del departamento de Quindío. Y dice una perspectiva que asocie los factores sociodemográficos con el riesgo del pie diabético. Es clave, ya que esta complicación no depende solo de la glucemia, sino del entorno social y económico. Es verdad, es muy importante. Es verdad. Y de esa alfabetización en salud, ¿no? Que nos está diciendo Lina, que es tan importante que debemos transmitirle a los pacientes crónicos en general, ¿verdad? Que deben conocer su enfermedad, deben ser ellos, o sea, debemos transmitírselo y que conozcan bien las causas, los cuidados y los desencadenantes de sus enfermedades. Sí. Te siguen hablando. Edad avanzada, nivel de escolaridad y el acceso real a servicios de salud. Determinan críticamente la capacidad de adherencia al tratamiento y el nivel de alfabetización en la salud. Seguro que en el chat te van a estar pasando preguntas. Yo voy a estar aquí muy pendiente dando respuesta. Muy feliz. Me apasiona el tema demasiado. Sí, hay personas que están muy interesadas en este tema y te están mandando continuamente, sí. Qué bueno, me alegra mucho saber que toqué esas fibras, esa parte sensible que todas nosotras como enfermeras que somos, pues debemos tener ahí siempre, ¿no? Siempre debemos estar prestas para nuestros pacientes y para poder solventar todas aquellas dudas que aquejan este tipo de personas y que por falta de acceso a los servicios de salud, no tienen la oportunidad de poderse alfabetizar al respecto. Uh-huh. Bueno. Yo quería contaros, estando ya en la facultad, tuvimos que hacer igual un programa, una de las asignaturas, ¿no? Un programa de educación para la salud en comunitaria. Y hicimos uno, a mí me gustó mucho, de una escuela de pacientes, igual, ¿no? De pacientes diabéticos. Y una de las actividades que propusimos era en un folio poner un pie,
poner el pie del paciente y que el paciente dibujara su silueta. Y después con el zapato en otro folio y después poner el pie y el zapato. Y que ellos mismos identificaran las zonas donde les podía ir a hacer daño, yendo a hacer daño ese calzado, ¿no? En el dedito gordo, en el talón, en el quinta. Y fue muy divertido, la verdad, y muy visual la actividad, les gustó mucho y yo creo que eso les impacta, porque muchas veces te planteas cuando haces educación para la salud, soy agresivo a la hora pues les enseñas, mira, una amputación, mira, un tal, o es como las campañas de prevención de tráfico, ¿no? O al revés, o les educas, a mí me gusta más esto segundo, ¿no? Educarles para decir, tú mismo date cuenta de cómo hay que, ¿no? Hay que ir haciendo las cosas y todo, no sé, me pareció muy divertida esa actividad. Y de hecho, esa dinámica, pues chévere, me gustó la idea que nos dices, porque yo pienso que el paciente se queda asombrado de ver todos esos puntos de fricción que genera el zapato y pues ellos no sienten, que eso también es un detonante y muy común para que se dé, por ejemplo, las gangrenas, ¿no? Por ahí, por esa lesión, generalmente empieza la infección. Entonces es muy bueno eso y lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias por aportarme su idea porque de verdad es chévere y una manera divertida para que los pacientes aprendan a observarse sus pies, a valorarse sus pies, porque por aquello de las neuropatías y la pérdida de la sensibilidad es que pienso yo que se ha desencadenado o ha ido en crecimiento pues las cifras de amputación. Ya cuando está la lesión ahí grande, aparece la infección, ya es difícil reversar las cosas. Sí. Pues fue muy divertido. Utilizamos, ya que estamos, porque vamos muy bien de tiempo, os voy a contar, lo hicimos con payasos terapéuticos. Entonces vino como las sesiones una payasa terapéutica, nosotros la habíamos contado ya previamente el circuito, ¿no? Y todo lo que vamos a contar y todo. Entonces ella iba con su zapatón de payasa. Entonces todos llegaron a la conclusión de que era muy mejor, o sea, no tampoco mejor, sino que el mejor zapato de todos, porque luego hicimos un concurso cuál era el mejor y era el de la payasa. Claro, son grandes. Son amplios, son grandes, no generan fricción, entonces pues no se van a dar ese tipo de lesiones en los pies. Nada, Lina, encantada de verdad de haber compartido este ratito contigo.